encontraron los cuerpos 3 días después del amanecer. 5 turistas extranjeros que habían llegado a Xochimilco buscando emociones baratas, historias para contar en sus países lejanos, fotografías de lo exótico y lo macabro. 5 almas arrogantes que creyeron que las leyendas mexicanas eran solo supersticiones de campesinos ignorantes. 5 cadáveres que fueron hallados en posiciones que ningún ser humano vivo podría adoptar. El primero estaba colgado entre los árboles, suspendido por los tobillos con cuerdas que nadie recordaba haber visto en la tapera. Sus ojos habían sido arrancados desde dentro, como si algo los hubiera empujado hacia afuera desde el interior de su cráneo. El segundo apareció dentro del pozo seco, con la columna vertebral retorcida en un ángulo imposible, su boca congelada en un grito tan amplio que le había dislocado la mandíbula. La tercera fue encontrada sentada contra la pared de madera podrida, con las manos enterradas en su propio abdomen, como si hubiera intentado arrancar algo que crecía dentro de ella. Los otros 2 nunca aparecieron completos, solo fragmentos de dedos esparcidos entre las muñecas colgantes. Un brazo flotando en el canal, mechones de cabello enredados en las ramas, moviéndose con un viento que no soplaba. Pero lo que realmente heló la sangre de los investigadores no fueron los cuerpos mutilados, fue la cámara fotográfica que encontraron intacta, escondida bajo las tablas sueltas del piso de la tapera. Cuando revelaron el rollo, vieron las últimas horas de vida de aquellos turistas. Vieron las muñecas moviéndose solas, vieron las sombras sin forma deslizándose por las paredes, vieron los rostros de porcelana sonriendo con dientes que no deberían existir. Y en la última fotografía, tomada a las 4:47 de la madrugada, vieron algo más, algo que hizo que el laboratorio entero fuera clausurado y que las imágenes fueran quemadas por orden de la iglesia. Esto es lo que sucedió en aquella noche de 1941. Esto es lo que las muñecas recuerdan. La isla de las muñecas existe fuera del tiempo, suspendida en algún rincón olvidado de Xochimilco, donde el agua verde y estancada refleja un cielo que siempre parece estar al borde del crepúsculo. No aparece en los mapas oficiales de 1941, aunque los barqueros locales la conocen bien y la evitan con un terror que ningún dinero puede vencer. La leyenda habla de don Julián Santana Barrera, un hombre que una década atrás encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales. Desde entonces comenzó a colgar muñecas en los árboles, creyendo que así apaciguaría el espíritu atormentado. Pero los viejos de Xochimilco saben que esa es solo la historia que se cuenta a los turistas. La verdad es más antigua, más oscura, más hambrienta. Mucho antes de don Julián, mucho antes de la conquista, aquel pedazo de tierra era un lugar de sacrificios. Los sacerdotes mexicas ahogaban niños allí durante las sequías, ofrendas para Tlaloc, el dios de la lluvia. Sus almas nunca encontraron descanso. Se fusionaron con la tierra empapada, con los árboles retorcidos, esperando. Las muñecas no son protección, son cuerpos temporales para algo que nunca fue humano y que ahora puede caminar. En septiembre de 1941, 5 turistas llegaron al embarcadero de Cuemanco en 2 estadounidenses, 2 alemanes y una francesa. Buscaban lo auténtico, lo prohibido, la experiencia que los haría especiales entre sus círculos sociales de élite. Thomas Blackwell, un periodista de Chicago siempre persiguiendo la próxima historia sensacionalista. Margaret Collins, su esposa, aburrida de una vida de lujo sin emociones. Klaus y Greta Zimmermann, una pareja de Berlín fascinada con el ocultismo y las culturas antiguas. Yvette Moreau, una pintora parisina que buscaba inspiración en los rincones más oscuros del mundo. Contrataron a un barquero con suficiente dinero para que su miedo superara su sentido común. Les advirtió, Anne les suplicó, pero el dinero habla más fuerte que la cordura. Y al caer la tarde, los 5 estaban parados frente a la tapera de madera carcomida, rodeados por cientos de muñecas colgantes que se mecían sin viento. Antes de continuar con lo que sucedió aquella noche, te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas. Comenta abajo de qué país y ciudad nos estás escuchando. Y cuéntame qué otras leyendas oscuras quieres que investigue. El horror no respeta fronteras, y cada rincón del mundo guarda sus propios secretos malditos. Ahora sí, entremos juntos a la tapera, crucemos el umbral de madera podrida donde las moscas zumban en nubes espesas, sintamos el aire frío y húmedo que no debería existir en septiembre, y preparémonos para una noche que ninguno de ellos vería terminar. El sol ya se ocultaba cuando el barquero amarró la trajinera al pequeño muelle de madera podrida que chirriaba bajo el más mínimo peso. El agua del canal, normalmente verde y tranquila, parecía más espesa aquí, casi negra, con una película aceitosa en la superficie que reflejaba las últimas luces del día de manera distorsionada. Thomas fue el primero en saltar a tierra, su cámara Leica colgando del cuello, los ojos brillantes con esa avidez periodística que Margaret había aprendido a reconocer y despreciar. Llevaba su libreta de cuero bajo el brazo, ya imaginando los titulares en una noche en la isla de las muñecas,
la verdad detrás de la leyenda mexicana. Es perfecta, dijo, girando sobre sus talones, capturando con su mirada el paisaje que los rodeaba. Absolutamente perfecta, y en cierto modo grotesco lo era. Los árboles de sauce llorón se inclinaban sobre el agua como ancianos encorvados, sus ramas cargadas con docenas, quizás cientos de muñecas en diversos estados de descomposición. Algunas todavía conservaban vestigios de vestidos coloridos, ahora descoloridos y rasgados. Otras eran poco más que torsos de plástico agrietado y cabezas de porcelana con los ojos faltantes. Muchas tenían sus extremidades en ángulos imposibles, como si hubieran sido rotas deliberadamente antes de ser colgadas. Klaus ayudó a Greta a descender de la trajinera, su rostro severo mostrando una fascinación que iba más allá de la simple curiosidad turística. Había estudiado rituales precolombinos en la universidad, antes de que las cosas se complicaran en Europa. Este lugar resonaba con algo antiguo, algo que reconocía de sus textos prohibidos. «Puedes sentirlo, ¿verdad?», murmuró Greta en alemán, apretando su brazo a Nay. «Despierto. Aquí». «No seas dramática», respondió él, pero su voz carecía de convicción. Yvette fue la última en bajar, moviendo su falda larga para no mojarla. Llevaba su maletín de pinturas y varios lienzos enrollados. Ya estaba visualizando la serie de pinturas que crearía muñecas de la muerte. Sería su obra maestra, la que finalmente la establecería en los círculos artísticos serios de París. El barquero, un hombre mayo llamado Esteban, permaneció en la trajinera, sus nudillos blancos aferrando el remo. «Por favor», dijo en un español entrecortado que Thomas apenas entendía. «No se queden, no puedo esperar llevarnos de vuelta, no cobro nada más. Solo vámonos». «Ya la pagamos», respondió Thomas con impaciencia. «Regrese mañana al mediodía, me estaremos bien». «Nadie está bien aquí después del anochecer». «Nadie». «Supersticiones», interrumpió Margaret, encendiendo un cigarrillo con su encendedor de plata. «Son solo muñecas viejas colgadas en árboles, arte folk mexicano». Nada más. Esteban la miró con ojos que habían visto demasiado, ojos que conocían verdades que los extranjeros arrogantes nunca comprenderían. Sin decir nada más, empujó la trajinera lejos del muelle. El agua hizo un sonido de succión extraño al separarse del borde de madera. Mientras se alejaba, volteó una última vez. «Si escuchan las campanillas», gritó, «no sigan el sonido. Si las muñecas hablan, no respondan. Y si ven a la niña, corran». Entonces desapareció entre los canales serpenteantes y el grupo quedó solo. La tapera se alzaba ante ellos, pequeña y torcida, apenas más grande que una choza. Había sido construida décadas atrás, nadie sabía exactamente cuándo, con madera recuperada de embarcaciones hundidas y árboles muertos. Sus paredes se inclinaban en ángulos preocupantes, como si la estructura completa estuviera a punto de colapsar sobre sí misma. El techo de lámina oxidada tenía agujeros por los que se podía ver el cielo cada vez más oscuro. Pero lo que realmente capturaba la atención eran las muñecas. Colgaban de cada superficie disponible, de las vigas del techo, de clavos oxidados en las paredes, de cuerdas atadas a las ventanas sin vidrio, docenas de ellas dentro de la tapera misma, sus rostros de plástico y porcelana vueltos hacia el interior, como una audiencia silenciosa esperando un espectáculo. «Dios mío», susurró Margaret, su cinismo previo evaporándose ante la realidad visceral del lugar. «Anay. Tantas». Klaus ya estaba dentro, tocando las paredes húmedas, examinando los símbolos tallados en la madera. No eran decorativos. Reconoció algunos en glifos náhuatl mezclados con algo más antiguo, más crudo, círculos de protección dibujados con algo que parecía sangre seca, cruces cristianas grabadas apresuradamente sobre símbolos paganos, más profundos. «Alguien trató de protegerse aquí», dijo, rastreando los surcos con sus dedos. Trató y falló. El interior de la tapera era un solo cuarto, tal vez 4 metros por 4 metros. El piso era de tierra compactada, húmeda y fría, incluso a través de las suelas de sus zapatos. En una esquina había los restos de un fogón improvisado, piedras ennegrecidas y cenizas que parecían llevar años allí. En otra esquina, un catre de metal oxidado con un colchón podrido que olía a moho y algo más dulce, más enfermizo. Una mesa desvencijada ocupaba el centro, su superficie tallada con más símbolos, y sobre ella, colocada con cuidado deliberado, una muñeca más grande que las demás. Una muñeca de porcelana antigua, vestida con un traje blanco sucio, sus ojos de vidrio azul brillante extrañamente intactos y enfocados directamente en la puerta. «No, Takini esa», advirtió Greta, sintiéndose repentinamente mareada. «En algo está mal con esa». Pero Thomas ya la había tomado, ignorando la advertencia, girándola para examinarla mejor. En el momento en que sus dedos tocaron la porcelana fría, algo cambió. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. El zumbido constante de insectos que había llenado el fondo sonoro desde su llegada cesó abruptamente, reemplazado por un silencio tan completo que
que sus oídos comenzaron a zumbar con el esfuerzo de encontrar algún sonido. Y entonces, desde afuera, desde los árboles cargados de muñecas, llegó el primer sonido, un tin tin tin, como pequeñas campanillas de vidrio, delicadas y claras, an tin tin tin. Yvette se asomó por la ventana sin cristal. Las muñecas colgantes se movían ahora, meciéndose suavemente aunque no había viento. Y algunas tenían pequeñas campanillas atadas a sus muñecas de plástico, tintineando con cada movimiento. «Es solo el viento», dijo Margaret, pero su voz temblaba. «Brisa nocturna del canal». Nadie señaló que no había brisa, que el aire estaba completamente quieto, pesado, con humedad y algo más. Algo que olía a agua estancada y flores muertas. Thomas colocó la muñeca de porcelana de vuelta en la mesa, pero ahora su cabeza estaba girada en una dirección diferente, apuntando hacia la esquina más oscura de la tapera, donde las sombras parecían más espesas, más sólidas. Mientras desempacaban sus cosas para la noche, sacos de dormir, lámparas de aceite, provisiones, ninguno de ellos notó que la muñeca de porcelana había cerrado los ojos, o que cuando los volvió a abrir, sus pupilas de vidrio se habían vuelto completamente negras. La noche cayó sobre la isla de las muñecas como una mortaja húmeda, transformando el paisaje de inquietante a completamente opresivo. Las lámparas de aceite que habían encendido dentro de la tapera proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera, haciendo que los símbolos tallados parecieran retorcerse y cambiar cuando nadie los miraba directamente. Klaus había dispuesto sus libros sobre la mesa, empujando a la muñeca de porcelana hacia un lado. Textos sobre mitología mexica, copiaos gicogisis precolombinos, sus propias notas sobre rituales de sacrificio. Estaba determinado a documentar esta experiencia adecuadamente, a conectar las leyendas modernas con sus raíces antiguas. «Aquí», dijo, señalando un pasaje en un tomo particularmente gastado, «los tlaloques, los espíritus servidores de Tlaloc, se decía que habitaban en lugares de agua, especialmente donde se habían realizado sacrificios. Secuestraban a niños, los ahogaban, y sus almas quedaban atrapadas, sirviendo al dios por toda la eternidad». «Fascinante», murmuró Yvette, aunque había dejado de bosquejar. Sus dedos, normalmente tan seguros con el carboncillo, temblaban demasiado. Seguía mirando hacia la ventana, hacia las muñecas que colgaban afuera, convencida de que cada vez que apartaba la vista, se movían un poco más cerca. Margaret había encontrado una botella de whisky en el equipaje de Thomas y estaba bebiendo directamente, su barniz de sofisticación descascarándose con cada sorbo. «¿Por qué están todas mirando hacia adentro?», preguntó de repente. «Todas las malditas muñecas están colgadas de los árboles, de las paredes, pero todas están volteadas hacia este cuarto». Era verdad una vez que lo señaló. Era imposible no verlo. Cada rostro de plástico, cada máscara de porcelana agrietada, cada par de ojos pintados o de vidrio, estaba orientado hacia el interior de la tapera, como si estuvieran observando, esperando. Thomas, tratando de mantener un aire de control periodístico, preparó su cámara para tomar fotografías. El flash de magnesio iluminó el interior con una luz blanca cegadora, capturando sus rostros tensos, las muñecas colgantes, los símbolos en las paredes. En el momento en que el flash se apagó, dejándolos temporalmente ciegos, escucharon el sonido anarostre lento, madera contra tierra viniendo desde abajo del piso. ¿Qué demonios fue eso? Thomas bajó la cámara, su profesionalismo evaporándose. Greta se había puesto de pie, su rostro pálido en la luz vacilante de las lámparas. «Hay algo debajo de nosotros, debajo de la tapera». Klaus se arrodilló presionando su oído contra el piso de tierra compactada. El sonido había cesado, pero ahora podía sentir algo más. Una vibración leve, rítmica, como respiración, como si la tierra misma estuviera inhalando y exhalando. «Es solo el agua», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Canales subterráneos. Estos lugares están llenos de túneles de agua». Nadie le creyó, ni siquiera él mismo. Eran las 9 de la noche cuando escucharon la primera voz. Yvette estaba de pie junto a la ventana, fumando un cigarrillo con manos temblorosas cuando la oyó. Una voz de niña, cantando en algún lugar entre los árboles. La muñeca de trapo, la muñeca de sol, en una canción infantil, dulce y clara, pero con algo fundamentalmente errado en su tono, como si quien cantara estuviera imitando a una niña sin entender realmente cómo debía sonar. «La muñeca que llora cuando cae el sol». «¿Escuchan eso?», susurró Yvette. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. La canción continuó, acercándose lentamente a la tapera. «La muñeca que juega en el agua oscura». Klaus se levantó, acercándose a la ventana opuesta. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. «La muñeca que espera que llegue la noche es una niña», dijo Margaret, aunque sabía que estaba equivocada. «Solo es una niña del pueblo cercano». «No hay pueblo cercano», corrigió Thomas, consultando su mapa. «El asentamiento más próximo está a varios kilómetros, y no hay manera de que una niña esté aquí».
en medio de la noche. La canción se cortó abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el canto. Era un silencio expectante, hambriento, el tipo de silencio que precede a algo terrible. Y entonces las muñecas comenzaron a moverse. No fue sutil, no fue ambiguo. Las docenas de muñecas colgadas en las paredes internas de la tapera, que habían permanecido quietas toda la tarde, súbitamente comenzaron a balancearse. Sus cabezas giraban sobre cuellos rígidos, produciendo crujidos secos. Sus brazos de plástico se levantaban y caían como en una parodia grotesca de vida. Las campanillas comenzaron a sonar nuevamente, pero ahora era un coro caótico, desafinado, creciendo en volumen hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. «Salgan», gritó Greta, pero su voz apenas podía escucharse sobre el tintineo. «Tenemos que salir de aquí». Thomas corrió hacia la puerta, pero cuando trató de abrirla no se movió. La empujó con el hombro. Una vez, 2 veces. La madera vieja debería haber cedido fácilmente, pero se mantuvo firme como si estuviera sellada desde afuera. «Está atascada. Ayúdenme». Klaus se unió a él, y juntos se empujaron con toda su fuerza. La puerta tembló, pero no se abrió. Y entonces escucharon el sonido del otro lado, en risas infantiles. Docenas de ellas agudas y alegres y completamente desquiciadas. Margaret estaba en la esquina, presionada contra la pared, mirando hacia el techo. Las muñecas colgadas de las vigas estaban descendiendo, sus cuerdas aflojándose solas, bajándolas lentamente hacia el suelo. «No, no, 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 no», murmuraba, su mente racional rompiéndose como vidrio. «Esto no está sucediendo. Las muñecas no se mueven. Las muñecas... no». Una de ellas, un bebé de plástico sucio con un ojo faltante, cayó directamente en su regazo. Margaret gritó arrojándola lejos. Pero en el momento en que tocó el suelo, la cosa giró su cabeza hacia ella y sonrió con una boca que ahora estaba llena de dientes. No dientes de muñeca, dientes reales, pequeños y afilados como los de un animal. Yvette había retrocedido hacia el centro del cuarto, tropezando con la mesa. La muñeca de porcelana grande, la que Thomas había movido horas antes, estaba ahora de pie sobre la superficie, perfectamente equilibrada sobre sus pies delicados. Y sus ojos estaban abiertos, completamente negros, mirando directamente a Yvette. «Tu sangre huele dulce», dijo la muñeca con una voz que era muchas voces superpuestas, una mezcla discordante de timbres infantiles, como flores como muerte. Yvette quiso gritar, pero no pudo. Su garganta se había cerrado. La muñeca levantó un brazo de porcelana, señalándola, y súbitamente Yvette sintió que algo frío se enroscaba alrededor de sus tobillos. Miró hacia abajo y vio brazos. Docenas de pequeños brazos de muñeca, brotando de la tierra suelta del piso, aferrándose a sus piernas, trepando, tirando de ella hacia abajo. Finalmente encontró su voz y gritó. El sonido rompió el trance que había paralizado a los demás. Thomas la agarró, tratando de liberarla, pero los brazos de plástico eran sorprendentemente fuertes. Klaus se unió, tirando de ella, sus dedos resbalando en las extremidades frías y resbaladizas. Con un esfuerzo conjunto, lograron liberarla arrastrándola lejos del centro del cuarto. Los brazos se retorcieron y convulsionaron durante un momento antes de hundirse nuevamente en la tierra, dejando pequeños agujeros que borboteaban con agua oscura. «¿La puerta?», jadeó Thomas. «Tenemos que romper la maldita puerta». Encontró un pedazo de madera suelta de la pared y comenzó a golpear la puerta con fuerza desesperada. Klaus buscó algo más pesado, encontrando el soporte oxidado de metal del catre, usándolo como ariete. Después de interminables minutos de golpes, la madera comenzó a astillarse. Un rayo de aire nocturno se filtró, oliendo a agua de canal y vegetación en descomposición. Un último golpe y la puerta cedió, abriéndose hacia afuera. Pero lo que vieron del otro lado los hizo retroceder hacia el interior de la tapera. Las muñecas, cientos de ellas, formando un círculo perfecto alrededor de la estructura, paradas en el suelo, sus rostros alzados hacia la puerta abierta. Algunas estaban quemadas, otras sin extremidades, muchas con sus rostros agrietados o parcialmente derretidos, y todas sonreían. En el centro del círculo, iluminada por la luna llena que había emergido entre las nubes, había una niña. Tendría unos 8 años, vestida con un vestido blanco de encaje que alguna vez fue hermoso, pero ahora estaba empapado y cubierto de limo verde. Su cabello negro colgaba en mechones húmedos sobre su rostro, y cuando levantó la cabeza para mirarlos, vieron que no tenía ojos en sus cuencas, tan solo vacío. Agua oscura goteando de los agujeros donde sus ojos deberían estar. «Encontré mis muñecas», dijo con voz de gorgoteo, agua saliendo de su boca con cada palabra. «Ahora ustedes jugarán conmigo». Thomas cerró la puerta de golpe usando el soporte de metal para trancarla. Todos retrocedieron hacia el centro de la tapera, apiñándose juntos, conscientes de que las paredes a su alrededor estaban cubiertas de muñecas que ahora se movían con propósito, descendiendo, acercándose,
extendiendo sus pequeños brazos de plástico y porcelana hacia ellos. Eran apenas las 10 de la noche, y la madrugada estaba muy lejos. El tiempo perdió significado dentro de la tapera. Los relojes de Thomas y Klaus se habían detenido exactamente a las 10:13, sus manecillas congeladas en esa hora, como si el tiempo mismo se hubiera rendido ante lo que estaba sucediendo. Habían logrado crear una barrera precaria usando la mesa volcada y los restos del catre, bloqueando la puerta desde dentro, pero todos sabían que era inútil. Las muñecas no necesitaban puertas, ya estaban dentro, colgando de las paredes, acechando en las esquinas oscuras que las lámparas de aceite no podían alcanzar completamente. Klaus había intentado leer sus textos, buscando algún ritual de protección, alguna forma de romper lo que fuera que los mantenía atrapados, pero las palabras se movían en las páginas, reorganizándose en idiomas que no debían existir, formando símbolos que dolían al mirarlos. «Esto no es posible», murmuraba una y otra vez, su racionalidad alemana colapsando bajo el peso de lo irracional. Las muñecas son objetos inanimados. Las manifestaciones físicas de entidades incorpóreas violan todas las leyes conocidas de Clat. Margaret le arrojó la botella de whisky vacía, que se estrelló contra la pared junto a su cabeza. «Tus malditas leyes no significan nada aquí». Greta estaba en otra esquina, acurrucada sobre sí misma, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Católica de nacimiento, había dejado de creer en Dios hacía años, pero ahora las palabras regresaban, desesperadas y rotas. «Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal». Pero sus oraciones sonaban huecas, tragadas por la oscuridad que crecía en los rincones de la tapera a pesar de las lámparas. Una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de algo más, algo antiguo y hambriento. Haibet había dejado de llorar hacía una hora. Ahora solo miraba fijamente sus manos, donde la piel había comenzado a ponerse gris. Las marcas donde los brazos de muñeca la habían agarrado estaban supurando un líquido. Claro que olía a agua estancada. «Se está metiendo dentro de mí», dijo con una voz extrañamente calmada. «Puedo sentirla, Anne, la niña. Está buscando un cuerpo nuevo. El suyo está demasiado muerto. Demasiado tiempo bajo el agua». «No digas tonterías», respondió Thomas, pero su voz carecía de fuerza. Había visto las marcas, había visto cómo se expandían, como venas oscuras bajo la piel, trepando por sus brazos. Desde afuera llegaban sonidos. No la canción de antes, sino algo peor, arañazos, cientos de pequeñas manos de plástico y porcelana rascando la madera exterior de la tapera, un sonido constante y enloquecedor como insectos tratando de entrar. Y entre los arañazos, voces, docenas de voces infantiles, todas hablando a la vez. «An, déjenos entrar. An, queremos jugar, an, tan solos en el agua, an, déjenos entrar. Y todo terminará rápido». An Klaus finalmente abandonó sus libros y gateó hacia la esquina donde Greta rezaba. La abrazó sintiendo cómo temblaba contra él. «Lo siento», susurró en alemán. «Debí haberte escuchado. Debimos irnos cuando todavía podíamos. Es demasiado tarde para eso», respondió ella, su voz apagada. «Estábamos condenados desde el momento en que pusimos un pie aquí. Puedes sentirlo, ¿verdad? La isla nos quiere. Siempre nos quiso». Klaus podía sentirlo ahora. Una presión en su mente como dedos fríos acariciando los pliegues de su cerebro. La isla no era solo un lugar, era un organismo, una entidad viva hecha de tierra empapada, árboles retorcidos y las almas de todos los niños que habían sido ahogados aquí a lo largo de los siglos. Las muñecas no eran posesiones, eran extensiones, órganos sensoriales, manos con las que la isla podía alcanzar, tocar, agarrar. La primera lámpara de aceite se apagó sin razón aparente. Su llama simplemente se extinguió, dejando ese lado de la tapera en oscuridad completa. En la oscuridad, algo se inmovió, algo más grande que las muñecas. Margaret lo vio primero, una forma humanoide, pero retorcida, sus proporciones completamente erróneas, brazos demasiado largos, dedos demasiado numerosos, y cuando se movió hacia la luz de la lámpara restante, vieron que estaba hecha de muñecas, docenas de ellas fusionadas, sus cuerpos de plástico derretidos y reformados en una amalgama grotesca que caminaba en 4 patas como un animal. Margaret trató de gritar, pero lo que salió de su garganta fue un gorgorito agua saliendo de su boca, agua de canal, verde y fétida, brotando de su garganta como si sus pulmones se hubieran llenado repentinamente. Cayó de rodillas, ahogándose en aire seco, sus ojos desorbitados mientras más y más agua imposible fluía de ella. Thomas corrió hacia ella, golpeando su espalda, tratando de ayudarle a expulsar el agua. Pero no paraba. Era como si todo el canal estuviera vaciándose a través de ella. «Haz algo», le gritó a Klaus. «Tus malditos libros deben tener algo». Pero Klaus estaba paralizado, mirando la cosa hecha de muñecas fusionadas que se arrastraba más cerca, sus múltiples rostros de plástico todos girándose para mirarlos,
sus bocas abriéndose para revelar vacío. No garganta, no lengua, solo un pozo negro que parecía extenderse infinitamente hacia abajo. Yvette se puso de pie repentinamente, con un movimiento que era demasiado fluido, demasiado grácil para ser natural. Sus ojos, antes marrones, ahora estaban completamente negros. Agua goteaba de su cabello aunque estaba seco momentos antes. Ella ya está aquí, dijo, pero no era su voz. Era la voz de la niña ahogada, usando las cuerdas vocales de Yvette como un instrumento. Ha estado esperando tanto tiempo, tantos años en el fondo, con el limo en su boca y los peces comiendo sus ojos. Pero ahora tiene uno nuevo. Yvette Anu, la cosa que había sido Yvette Say, giró hacia Margaret, quien todavía estaba ahogándose en el piso. Esa puede quedarse en su cuerpo, ya no sirve. Pero los otros están bien frascos vivos. La cosa se movió hacia Greta con una velocidad imposible. Klaus trató de interponerse, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, estrellándolo contra la pared con tanta fuerza que sintió costillas crujir. Greta trató de huir, pero las manos de Yvette, manos que ahora eran demasiado fuertes, dedos demasiado largos, la agarraron. Greta gritó, pero el sonido fue cortado cuando esos dedos imposibles se cerraron alrededor de su garganta. No. Greta luchó, golpeando, arañando, pero era inútil. Por favor, tenemos un hijo. En casa tenemos un... Los niños están solos, susurró la niña Yvette, acercando su rostro hasta que sus narices casi se tocaban. Nadie debería estar solo. Yo estuve sola en el agua, en la oscuridad en Sholan. Y entonces abrió su boca, más amplia de lo que cualquier boca humana debería abrirse. Y algo salió. No era aliento, era agua, litros de ella, forzándose en la boca de Greta, llenando sus pulmones, ahogándola en aire seco. Klaus, ignorando el dolor en sus costillas rotas, se lanzó hacia adelante, agarrando un pedazo afilado de madera del piso. Lo clavó en la espalda de la cosa que había sido Yvette. La cosa se giró hacia él, la madera todavía sobresaliendo de su espalda. Sin sangre, sin dolor. Sonrió con la boca de Yvette. Tú entiendes, dijo. Leíste los libros, no sabes lo que somos. Los tlaloques son los ahogados, los que sirven en el agua. ¿Quieres ver? Antes de que Klaus pudiera responder, sintió el agua, no a su alrededor, sino dentro de él, llenando su nariz, su garganta, sus pulmones. Se ahogaba, igual que Greta, igual que Margaret, quien había dejado de moverse, su rostro hinchado y azul. Thomas era el único que todavía estaba de pie, retrocediendo hacia la única lámpara de aceite restante. La cosa de muñecas fusionadas se había acercado, bloqueando la puerta. La niña Yvette estaba devorando lentamente a Klaus y Greta, y las muñecas en las paredes se reían. Su mano encontró su cámara, con dedos temblorosos preparó el flash de magnesio. No sabía por qué. Instinto periodístico. Documentar hasta el final. Levantó la cámara, apuntó hacia la niña Yvette, mientras ésta bebía la vida de su esposa. El flash estalló, iluminando la tapera con luz blanca y cegadora. Y en ese momento, Thomas vio la verdad. Las paredes no eran madera. Eran huesos en cientos de huesos pequeños, comprimidos y fusionados. Huesos de niños, siglos de niños ahogados, sus esqueletos formando la estructura de la tapera. El piso no era tierra, era carne, tejido en descomposición, pulsando lentamente. Y la tapera no era un edificio, era un estómago. La última lámpara se apagó. En la oscuridad completa, Thomas escuchó el sonido de su propia cordura rompiéndose como cristal. Cuando Thomas recuperó algo parecido a la conciencia, no sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos, podían haber sido horas. En la oscuridad absoluta de la tapera, el tiempo no existía. Estaba solo, completamente solo. Margaret ya no estaba ahogándose porque había dejado de existir. Su cuerpo había sido absorbido. Thomas podía ver, aunque no entendía cómo podía, ver en esa oscuridad el contorno de su esposa presionado en el piso de carne, como un fósil en sedimento, su rostro congelado en un último grito silencioso antes de hundirse en la materia orgánica que formaba el suelo. Klaus y Greta habían desaparecido completamente. Solo quedaban sus ropas, dispersas en el piso, empapadas con agua de canal. La cosa que había sido Yvette estaba de pie en el centro del cuarto, pero ya no era ni Yvette ni la niña ahogada. Era algo intermedio, una fusión grotesca. Su piel se deslizaba como cera derretida, revelando capas de bajo músculo, luego hueso, luego agua oscura, luego nada. Ciclaba a través de estados de materia que no deberían existir. ¿Por qué yo? La voz de Thomas era apenas un susurro ronco. ¿Por qué me dejaste para el final? La cosa giró su cabeza, cabezas plurales. Ahora tenía 3 rostros superpuestos, todos hablando al unísono. Porque tú viniste a documentar, a tomar la verdad y llevarla al mundo. Queremos que lo hagas, queremos que veas todo antes del final. Y entonces las paredes se hicieron transparentes. Thomas vio siglos atrás,
cuando este lugar era sagrado de una manera diferente. Sacerdotes mexicas con obsidiana en sus manos, niños llorando mientras los sumergían en agua. Vio sus almas fragmentadas y confundidas, hundiéndose en el lodo del canal. Vio esas almas fusionándose con algo más antiguo, algo que había estado aquí antes de los mexicas, antes de cualquier humano, una cosa que vivía en el agua y en la tierra, que se alimentaba de miedo y muerte. Vio a los españoles llegar, construir misiones, tratar de bendecir la tierra. Vio a los sacerdotes católicos desaparecer en la noche, sus cuerpos encontrados flotando, hinchados y azules. Vio siglos de víctimas, pescadores que se acercaban demasiado y nunca regresaban, amantes que venían buscando privacidad y eran encontrados ahogados en solo centímetros de agua, niños que se perdían en los canales y aparecían días después con expresiones de terror eterno. Vio a don Julián, el hombre de las leyendas, no como un protector, sino como un sirviente. Las muñecas no eran para repeler, eran ofrendas vasijas, cuerpos para que la cosa pudiera habitar, multiplicarse, extenderse. Y vio el futuro, vio su propia cámara siendo encontrada, vio las fotografías siendo reveladas, vio el horror en los rostros de quienes las miraban y vio a esas personas curiosas, valientes, estúpidas, viniendo a la isla para investigar. Vio una cadena interminable de víctimas alimentando la cosa, haciéndola más fuerte. ¿Ahora entiendes?, dijeron las tres bocas. Eres parte de la trampa. Tu historia, tus fotos, traerán Mazán siempre. Mazán, la isla tiene hambre. La isla siempre tendrá hambre. Thomas sintió algo moverse debajo de él. El piso de carne pulsaba, y algo comenzó a emerger en brazos, en docenas de ellos, pero no de muñecas esta vez. Brazos humanos, pálidos y hinchados por el agua, cubiertos de limo verde. Brazos de todas las víctimas, de todos los ahogados a lo largo de los siglos. Lo agarraron, lo jalaron hacia abajo. Thomas luchó, pero era inútil. El piso se abrió como una boca y comenzó a hundirse en carne que estaba simultáneamente muerta y viva, fría y caliente, sólida y líquida. Mientras descendía, mientras la oscuridad lo tragaba, su última visión fue de la tapera desde afuera. Vio que no era una estructura en la isla. La tapera era un órgano, el corazón pulsante de algo mucho más grande. La isla entera era la criatura, los canales eran sus venas, los árboles eran sus pelos, las muñecas eran sus ojos, sus dedos, sus dientes, y él, junto con todos los que habían muerto aquí, se estaba convirtiendo en parte de ella. Thomas abrió su boca para gritar, pero solo salió agua. Cuando el barquero Esteban regresó al mediodía siguiente tal como había prometido, la tapera estaba vacía. Las mochilas, las lámparas, los libros de Klaus, todo estaba ordenadamente apilado en una esquina, como si los turistas simplemente hubieran decidido irse. Pero sus documentos, sus pasaportes, su dinero, todo estaba allí. Nadie se va sin su dinero. Esteban encontró la cámara de Thomas enterrada bajo las tablas sueltas del piso. La tomó con manos temblorosas, consciente de que debería dejarla, debería olvidar que alguna vez estuvo aquí. Pero la curiosidad es un veneno lento. Llevó la cámara con él, reveló las fotos, y cuando vio lo que mostraban, supo que había cometido un error terrible. Porque en cada fotografía, detrás de los turistas sonrientes, detrás de las muñecas, detrás de todo, había algo más, en una sombra con forma de niña. Y en cada foto sucesiva, estaba más cerca. En la última foto, la tomada con el flash justo antes del final, la niña estaba directamente detrás de Thomas, sus manos sin ojos levantadas, sus dedos extendidos hacia la cámara, hacia quien fuera que estuviera mirando la foto. Hacia Esteban. En esa noche, Esteban escuchó golpes en su puerta. Cuando miró por la ventana, vio una niña pequeña parada en su jardín, empapada, goteando agua de canal sobre su tierra seca. Ella sonrió con una boca sin dientes, y Esteban supo que nunca había escapado en absoluto. Los investigadores llegaron 3 semanas después, 2 federales de Ciudad de México, enviados cuando la embajada estadounidense comenzó a hacer preguntas sobre los turistas desaparecidos. Thomas Blackwell había sido un periodista con cierta reputación. Su esposa venía de una familia con conexiones. No podían simplemente ignorar su desaparición. El capitán Héctor Morales y su asistente, el joven teniente Raúl Espinosa, habían visto muchas cosas en su carrera. Cuerpos en barriles de ácido, escenas de tortura de los carteles, cosas que hacían a hombres perder el sueño, pero ninguno estaba preparado para la isla de las muñecas. Llegaron en una mañana nublada, el tipo de mañana donde el sol no logra penetrar completamente las nubes, dejando todo en una luz gris y enfermiza. Habían contratado a un barquero diferente. Esteban había desaparecido días después de transportar a los turistas. Su cuerpo encontrado flotando en un canal distante, sus pulmones inexplicablemente llenos de agua de mar, a pesar de estar en agua dulce. Este nuevo barquero, un hombre mayor llamado Pascual, los dejó en el muelle destartalado y se negó a esperarlos. 2 horas, dijo. Si no están de vuelta en 2 horas,
Me voy sin ustedes y no vuelvo nunca. Morales quiso discutir, pero algo en los ojos del viejo lo detuvo. Ana sintió en la tapera. Estaba exactamente como Esteban la había descrito en su informe desordenado y casi incoherente, uno de los últimos documentos que había completado antes de su muerte. Pequeña, decrépita, rodeada de árboles cargados con muñecas que se mecían en una brisa que no podían sentir. Dios santo, murmuró Espinosa, santiguándose. ¿Quién haría algo así? Don Julián Santana, respondió Morales, consultando sus notas. Supuestamente comenzó a colgar las muñecas hace unos 10 años, después de encontrar a una niña ahogada en los canales. Dicen que perdió la cabeza, que las muñecas eran para apaciguar su espíritu. ¿Y dónde está él ahora? Morales no respondió de inmediato. Según los registros, don Julián había muerto 5 años atrás. ¿Han ahogado a Anne? En el mismo lugar donde supuestamente había encontrado a la niña. Entraron a la tapera con linternas encendidas a pesar de ser media mañana. La luz del día parecía no penetrar correctamente en el interior, como si la estructura rechazara activamente la iluminación. Las pertenencias de los turistas seguían allí. Morales fotografió todo meticulosamente. Los sacos de dormir sin usar, los libros de Klaus sobre mitología azteca, el maletín de pinturas de Yvette, con un lienzo a medio terminar que mostraba algo que hacía que los ojos de Morales dolieran al mirar los rostros de muñecas, fundiéndose con rostros humanos, todo pintado en tonos de verde enfermizo y negro. Capitán, llamó Espinosa desde una esquina. Debería ver esto. El piso de tierra en esa sección estaba removido, como si algo hubiera sido enterrado. Morales se arrodilló, usando sus manos para apartar la tierra suelta. Sus dedos tocaron algo frío y duro en porcelana. Excavó más profundo y encontró una muñeca de tamaño real. Una de esas muñecas antiguas de porcelana que los coleccionistas pagaban fortunas por adquirir. Estaba perfectamente preservada, su vestido blanco inmaculado a pesar de haber estado enterrada. Cuando la sacó completamente, sus ojos se abrieron. Morales la soltó con un grito ahogado, retrocediendo. La muñeca cayó al suelo con un sonido de porcelana quebrándose, pero cuando la miraron nuevamente, estaba intacta, y sus ojos de vidrio lo seguían. Vámonos, dijo Espinosa, su voz quebrándose. Capitán, debemos irnos ahora. Pero Morales había visto algo más en el agujero un destello metálico. Se forzó a acercarse nuevamente, ignorando la muñeca que ahora sonreía con dientes que definitivamente no tenía momentos antes. Era una cámara, la Leica de Thomas Blackwell. Morales la tomó, sintiendo su peso familiar. ¿Había una película dentro? ¿Todavía sin revelar? Esto es evidencia, dijo, más para sí mismo que para Espinosa. Necesitamos revelarla. Podría mostrarnos qué pasó con ellos. O podría mostrarnos por qué no deberíamos estar aquí, respondió Espinosa. En ese momento, ambos escucharon el sonido, el mismo que todos los visitantes eventualmente escuchaban en campanillas tintineando, Reese's Infantiles, chapoteo de agua. Salieron de la tapera rápidamente. Demasiado rápidamente para notar que habían dejado la muñeca de porcelana en el piso. Demasiado rápidamente para ver que su cabeza se giraba, observándolos irse. Pascual estaba esperando en el muelle, nervioso, consultando su reloj constantemente. Había pasado solo 1 hora, pero para él había sido una eternidad. Mantuvo su promesa y los llevó de vuelta al embarcadero principal. En el trayecto, ninguno de los tres habló. El agua parecía más espesa de lo normal, más oscura, y cada reflejo en su superficie mostraba no el cielo, sino rostros. Dosenhaus Gihostus Pallidus, hinchados mirando hacia arriba desde las profundidades. Morales reveló la película esa misma noche en el laboratorio de la estación de policía. Trabajó solo, un instinto diciéndole que menos gente viera esto, mejor. Las primeras fotos eran mundanas, los turistas en la Ciudad de México sonriendo ante monumentos, mercados en calles coloniales. Entonces las fotos de la isla, el viaje en trajinera, la tapera desde afuera con sus muñecas colgantes. Y entonces las cosas se volvieron extrañas. En una foto de Margaret fumando un cigarrillo, había una niña parada detrás de ella, no borrosa, no transparente, sino sólida y clara. Una niña que no había estado allí cuando se tomó la foto. En la siguiente imagen, de Klaus examinando la pared, las muñecas en el fondo habían cambiado de posición. Sus cabezas estaban giradas, todas mirando directamente a la cámara. Las fotos posteriores eran peores. Mostraban el interior de la tapera durante la noche iluminado por el flash. En una, Greta estaba rezando, pero su sombra no coincidía con su posición. Su sombra mostraba a alguien ahorcándose. Otra foto capturaba a Yvette junto a la ventana, pero su reflejo en el vidrio, ¿qué vidrio? Las ventanas no tenían vidrio, mostraba algo diferente, algo con demasiadas extremidades, con una boca abierta en un grito silencioso. Morales casi detiene el proceso de revelado. Debería haberlo hecho, pero algo lo obligaba a continuar, una compulsión que no venía de él. La penúltima foto era la que Esteban había descrito en su informe. Tomas en primer plano,
su rostro una máscara de terror. White detrás de él, directamente detrás, la niña ahogada con sus manos sin ojos levantadas. Pero había una foto más. Morales no recordaba que hubiera otra foto, pero allí estaba, revelándose lentamente en la bandeja química. Era de Elan, del capitán Héctor Morales, en este preciso momento, en este preciso laboratorio, sosteniendo esta precisa fotografía. Y detrás de él, en la foto, había una niña empapada. Morales soltó la fotografía, girándose bruscamente. El laboratorio estaba vacío, completamente vacío, pero podía escuchar agua goteando on tap, y cuando miró hacia el suelo, vio pequeñas huellas húmedas, huellas de pies descalzos de niña, brillando en el linóleo, llevando desde la puerta hasta donde él estaba parado, terminando directamente detrás de él. A Morales no se giró. Algo primordial en su cerebro le gritaba que no mirara, que si miraba, si veía realmente lo que estaba detrás de él, sería el fin. En cambio, caminó hacia adelante, hacia la puerta, forzándose a moverse lentamente, a no correr. Sus años de entrenamiento policial tomaron el control. No muestres miedo, no des la espalda a una amenaza. Pero esto no era una amenaza que sus años de entrenamiento hubieran cubierto. Las luces del laboratorio parpadearon, una vez en dos veces. En el parpadeo de oscuridad, sintió algo, dedos pequeños y fríos tocando la parte posterior de su cuello. Las luces volvieron a Morales, corrió, salió del laboratorio, bajó las escaleras, atravesó la estación vacía, cuando se había vaciado. Había docenas de personas cuando él entró y salió a la calle. Era de noche cerrada, como había comenzado a revelar las fotos a las 6 de la tarde. No podían ser más de las 7 ahora, pero su reloj mostraba 3:47 AM. La hora de los muertos, como su abuela solía llamarla, el momento más oscuro de la noche, cuando el velo entre mundos es más delgado. Morales caminó a casa, negándose a correr, negándose a mirar atrás, sin importar los sonidos que escuchaba detrás de él, en chapoteo de pies descalzos en pavimento seco, risas de niños que no estaban allí, el tintineo de campanillas que no existían. Cuando finalmente llegó a su apartamento y cerró la puerta con llave, se permitió colapsar contra ella, jadeando. Revisó cada habitación, todas vacías. Todas seguro. Se preparó un café fuerte, ignorando cómo sus manos temblaban. Necesitaba pensar, necesitaba escribir un informe, necesitaba... Su teléfono sonó. Era Espinosa. Capitán. La voz del joven estaba tensa. Necesito decirle algo, Sabra Laila. No podía hacerlo cuando el barquero estaba cerca. Pero que me llevé algo. Una de las muñecas. Sé que fue estúpido, pero pensé que podría ser evidencia. ¿Y dónde está ahora? Interrumpió Morales, su sangre helándose. En mi casa, en mi cuarto. Capitán, está mirándome. Su cabeza se mueve para seguirme cuando camino, y puedo escucharla respirar. Y la línea se cortó. A Morales trató de llamar de vuelta. No hubo respuesta. Se vistió rápidamente y condujo hacia el apartamento de Espinosa, violando cada límite de velocidad. El joven vivía solo, en un pequeño estudio, en un edificio viejo. La puerta estaba abierta. Morales entró con su arma desenfundada, aunque sabía que las balas no servirían contra lo que estaba aquí. Encontró a Espinosa en el baño. Estaba en la bañera, que estaba llena de agua verdosa y fétida, a pesar de que las llaves estaban cerradas. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo, su boca congelada en un grito silencioso. Se había ahogado en 5 centímetros de agua, y sentada en el borde de la bañera, con las piernas balanceándose juguetonamente. Había una muñeca de porcelana del tamaño de un niño real, vestida con un vestido blanco empapado. Morales le disparó. 6 balas, todas dieron en el blanco. La porcelana estalló, fragmentos volando por todo el baño, y entonces los fragmentos comenzaron a moverse, arrastrándose a través del piso del baño como insectos, reuniéndose, fusionándose, reformándose. Morales no esperó a ver qué forma tomarían, corrió. El caso oficial declaró que los 5 turistas se habían perdido en los canales de Xochimilco, probablemente ahogados en un accidente de navegación. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, pero eso no era inusual en los canales extensos y laberínticos. El teniente Raúl Espinosa fue declarado muerto por suicidio, ahogamiento autoinfligido, aunque los médicos forenses se rascaban la cabeza sobre cómo exactamente se había logrado eso. El capitán Héctor Morales solicitó una transferencia inmediata a Monterrey, a 1000 kilómetros de distancia de cualquier canal, de cualquier agua estancada. Su solicitud fue aprobada sin preguntas. Todos en la estación habían visto su rostro cuando regresó del apartamento de Espinosa. Habían visto cómo nunca se bañaba ahora. Solo duchas rápidas con la cortina abierta. Como no podía estar cerca de muñecas sin comenzar a temblar. Las fotografías y la cámara desaparecieron del almacén de evidencia. Nadie admitió haberlas tomado. Simplemente se fueron. Aunque a veces policías que trabajaban turnos nocturnos en la estación
juraban escuchar el clic de un obturador de cámara viniendo de las áreas de almacenamiento vacías, y encontraban pequeñas huellas húmedas en el linóleo por las mañanas. Huellas que llevaban desde el almacén hasta diversos escritorios, como si algo hubiera estado paseando, observando, esperando. La isla de las muñecas permaneció. Don Julián continuó colgando muñecas, aunque todos sabían que estaba muerto. Los barqueros evitaban el área. Los locales contaban historias. Y ocasionalmente, turistas aventureros e ignorantes encontraban el camino allí. Muy pocos regresaban. Los que lo hacían nunca eran los mismos ante las muñecas. Las muñecas siempre necesitaban más compañía. Hay un museo en Ciudad de México que nunca aparece en guías turísticas. Está en un sótano, detrás de 3 puertas cerradas, vigilado por sacerdotes que no llevan identificación oficial de ninguna iglesia. En este museo hay una sola exhibición, una vitrina sellada que contiene una cámara Leica y 27 fotografías. Nadie puede ver las fotografías sin permiso especial de la arquidiócesis. Los pocos investigadores que han obtenido acceso han salido pálidos, mudos, negándose a hablar de lo que vieron. Pero los sacerdotes guardianes lo saben. En las fotografías detrás de cada sujeto, en cada imagen, hay una niña, y en cada fotografía sucesiva está más cerca de salir del marco. La última fotografía fue tomada la semana pasada. Nadie sabe quién la tomó. Nadie sabe cómo llegó a la colección, pero muestra el exterior del museo. Y en la ventana, apenas visible en el reflejo del vidrio, hay una niña empapada sonriendo. En esperando, los sacerdotes han comenzado a rezar en turnos continuos, porque saben que cuando la niña finalmente salga de las fotografías, cuando cruce desde ese mundo congelado de imágenes al mundo vivo y móvil, ya no estará confinada a una isla. Ya no necesitará canales y muñecas. Podrá estar en cualquier lugar donde haya agua. Cada grifo, en cada ducha, cada espejo empañado por el vapor. Y todos los niños que alguna vez murieron en agua, todos los ahogados a lo largo de la historia, podrán caminar nuevamente. La isla de las muñecas fue solo el comienzo. La verdadera inundación aún está por venir.